Zoe nunca imaginó que su vida colapsaría tan repentinamente. Solo unos años antes había sido una esposa orgullosa de Jerome, un hombre sencillo que llevaba a su familia sobre sus hombros con una fuerza silenciosa. Sus días no eran lujosos, pero eran estables. Jerome trabajaba incansablemente y Zoe mantenía el hogar cálido, criando a su único hijo, Johnny, con paciencia y amor. Johnny adoraba a su padre, lo veía como un héroe. Zoe, también, se apoyaba en él para todo, consuelo, decisiones, incluso las pequeñas seguridades de que la vida siempre sería manejable. Pero luego, en un cruel giro del destino, Jerome se fue. La muerte no llegó lentamente. Golpeó como un ladrón en la noche, dejando a Zoe recoger los pedazos de una vida que se había hecho polvo. La casa se volvió más fría sin él. Las facturas se acumularon. Cada rincón del hogar parecía resonar con ausencia. Al principio, Zoe luchó con dignidad. Tomó trabajos ocasionales, limpiando casas, lavando platos en comedores baratos, trabajando turnos nocturnos en mercados donde el pago apenas alcanzaba para cubrir la electricidad. Se saltaba sus propias comidas para que Johnny pudiera comer. Remendaba ropa vieja, parchaba zapatos y sonreía cuando Johnny preguntaba inocentemente si todo estaba bien. Pero por la noche, cuando estaba sola, se derrumbaba, llorando en silencio en su almohada para que su hijo no la oyera. A medida que Johnny crecía, los gastos aumentaban. Sus cuotas escolares, sus libros, su ropa. Todo requería dinero, que Zoe simplemente no tenía. Los familiares que una vez la abrazaron en bodas y festivales comenzaron a evitar sus llamadas. Los viejos amigos desaparecieron en el silencio. Cada vez que pedía ayuda, se encontraba con excusas. Yo también estoy luchando. Quizás el próximo mes. Te las arreglarás, Zoe. Eres fuerte. Pero la fuerza por sí sola no pagaba las cuentas. Para cuando Johnny cumplió 18 años, la palabra universidad se convirtió en una sombra que colgaba sobre la cabeza de Zoe. Quería que su hijo tuviera el futuro que Jerome había soñado para él, pero ¿cómo? Apenas podía poner comida en la mesa, mucho menos pagar miles por la matrícula. Un rechazo tras otro la empujó más profundamente en la desesperación. Se sentaba durante horas mirando las facturas sin pagar, con la mente acelerada, el corazón latiendo con fuerza, preguntándose cuánto tiempo podría seguir fingiendo. Fue en una de esas noches desesperadas cuando Zoe tropezó con algo que cambiaría su vida para siempre. Había estado revisando anuncios en línea, esperando encontrar un trabajo de limpieza a tiempo parcial, tal vez de niñera. Pero lo que apareció fue diferente. Un anuncio prometiendo dinero fácil, dinero rápido, más que cualquier trabajo que ella hubiera visto. Las palabras eran vagas, seductoras en su simplicidad. Servicios de compañía, discretos, alta paga, horarios flexibles. Su corazón latía con fuerza, sabía lo que significaba, todos lo sabían. Durante mucho tiempo miró la pantalla con las manos temblorosas. Cada fibra de su ser gritaba, no. Pero la desesperación hablaba más fuerte que la moralidad. Pensó en el futuro de Johnny, en la nevera vacía, en los acreedores que rondaban como buitres. Pensó en la risa de las mujeres más ricas que nunca tuvieron que elegir entre la vergüenza y la supervivencia. Y entonces, en contra de todo lo que Jerome hubiera querido, Zoe hizo clic en aplicar. La reunión con el agente fue breve y clínica. Explicó tarifas, reglas, discreción. Lo hizo sonar casi como un acuerdo comercial, despojándolo de humanidad. Zoe asintió, con el estómago revuelto, su orgullo ya erosionándose. Cuando salió de su oficina, se sintió sucia solo por haber aceptado, pero se dijo a sí misma que era temporal, solo hasta que Johnny estuviera en pie, solo hasta que pudiera respirar de nuevo. La primera noche llegó como una tormenta. Zoe se sentó en una habitación de hotel, vestida con ropa que no sentía como suya, esperando a un extraño. Sus palmas estaban sudorosas, su corazón golpeaba contra sus costillas. Cuando el hombre entró, todo dentro de ella gritaba que corriera. Cerró los ojos durante el acto, mordiéndose el labio para detener las lágrimas. No era amor, no era intimidad. Era humillación envuelta en una sonrisa que le pagaban por fingir. Cuando terminó, Zoe se sentó al borde de la cama, su cuerpo temblando, lágrimas rodando por su rostro. Se dijo a sí misma que nunca lo haría de nuevo, que lo dejaría mañana, que este error sería el último. Pero luego el cliente le entregó el sobre, grueso, pesado, lleno de más dinero del que había tenido en sus manos a la vez. Suficiente para pagar las cuentas. Suficiente para comprar los libros de Johnny, suficiente para llenar la nevera. Y en ese instante, la culpa fue ahogada por el alivio. La vergüenza aún ardía, pero el hambre, el miedo, el pánico constante se calmaban. El dinero se sentía como oxígeno y se dio cuenta de que no podía alejarse. Una noche se convirtió en dos. Dos se convirtieron en una semana. Pronto, Zoe se encontró cayendo en una vida que juró que nunca tocaría. Se maquillaba como si fuera una armadura. Sonreía a hombres que despreciaba.
y cerraba los ojos hasta que terminaba. Cada vez se convencía de que aún era temporal. Cada vez prometía que pararía cuando Johnny estuviera seguro. Pero en el fondo sabía que la avaricia se había unido a la desesperación. El dinero era adictivo. Para Johnny, ella seguía siendo la madre cariñosa que cocinaba sus comidas. Lo animaba a estudiar y hablaba con orgullo de su futuro. Pero a puertas cerradas, Zoe se ahogaba en secretos. Pensaba que podía controlarlo, mantener los dos mundos separados, pero los secretos nunca permanecen enterrados para siempre. Y cuando la verdad salió a la luz, no solo terminó su doble vida, fue todo. Johnny siempre había creído que su madre era una mujer de sacrificio silencioso. Creció viendo a Zoe doblarse, pero nunca romperse, trabajando incansablemente para mantenerlo a flote después de la muerte de su padre Jerome. La veía como la persona más fuerte que conocía. Y ahora, a los 19 años, Johnny finalmente se sentía listo para aliviar su carga. Acababa de conseguir un trabajo a tiempo parcial, una oportunidad para contribuir, para demostrar que ya no era solo un niño que dependía de los hombros desgastados de su madre. Mañana se suponía que sería el día en que la sorprendería. Mañana se suponía que sería el día en que le diría que ya no tenía que luchar sola. En la mente de Johnny iba a ser un punto de inflexión, un momento de orgullo en el que asumiría el papel de hombre de la casa, pero el destino no espera el momento adecuado. Golpea cuando duele más. Esa misma noche, el amigo mayor de Johnny, Carlos, estaba navegando por sitios de escorts con travesura casual, como hacen los chicos universitarios cuando la curiosidad supera a la conciencia. Hizo clic, desplazó y luego se detuvo. Sus ojos se congelaron. Su sonrisa se desvaneció. Hizo zoom en un perfil en particular. La foto estaba muy editada, con mucho maquillaje y poca iluminación, pero Carlos conocía bien las caras. La estudió con más atención. La línea de la mandíbula, los ojos, la leve sonrisa, su estómago se enfrió. No puede ser. Soy la madre de Johnny. Carlos parpadeó, se frotó los ojos, miró de nuevo. Pensó que tal vez era solo alguien que se parecía a ella, pero luego reprodujo el mensaje de audio adjunto, una voz suave presentándose. Esa voz, cálida, temblorosa, inconfundiblemente suya. Carlos sintió una mezcla de sorpresa y horror. Por unos momentos, consideró guardárselo para sí mismo, pero la tentación de compartirlo, de confirmar, fue más fuerte. Hizo una captura de pantalla y se la envió directamente a Johnny con un mensaje corto y brutal. Bro, esta es tu mamá. La notificación sonó en el teléfono de Johnny. Al principio pensó que era una broma de mal gusto, pero cuando abrió la foto se le heló la sangre. El rostro de su madre lo miraba desde la pantalla, enmarcado en un anuncio vendiéndose a sí misma. El teléfono casi se le resbaló de las manos. Su corazón latía tan fuerte que dolía. Trató de respirar, pero el aire se le atascó en la garganta. Sus ojos se nublaron con lágrimas, pero ningún parpadeo podía borrar lo que estaba viendo. Durante minutos se quedó paralizado, mirando la imagen. Su mente recorrió recuerdos de su madre cocinando, sonriendo, abrazándolo. Esas imágenes sagradas ahora distorsionadas por la brutal realidad en su pantalla. La mujer que consideraba pura, protectora, la que sacrificó todo por él, ahora era alguien completamente diferente. No era solo traición, era humillación. Sus pensamientos se volvieron más oscuros al imaginar lo que esto significaba más allá de la pantalla. ¿Quién más lo sabe? Si Carlos lo vio, otros podrían verlo también. ¿Y si sus amigos se enteraran? ¿Y si sus compañeros de clase se rieran a sus espaldas? ¿Y si los susurros se extendieran por los pasillos de la universidad? La mamá de Johnny es una escort. La vergüenza, el ridículo, la burla, lo aplastó antes de que siquiera comenzara. Golpeó el escritorio con el puño, temblando. Sintió que algo se rompía dentro de él, como si le arrancaran la inocencia violentamente. Su cuerpo ardía de rabia, pero su corazón dolía de pena. ¿Cómo pudo ella? ¿Por qué esto? ¿Por qué no le pidió ayuda? Mañana se suponía que le diría que tenía un trabajo. Mañana se suponía que sería su apoyo. Pero esta noche, ella ya lo había destruido. Las horas que siguieron fueron sofocantes. Johnny deambulaba sin rumbo por su habitación, repitiendo los mismos pensamientos, cada uno más doloroso que el anterior. Quería gritar, llorar, vomitar. Pero sobre todo, quería saber por qué. ¿Por qué su madre elegiría algo tan degradante, tan sucio, cuando podría haber hecho cualquier otra cosa? Al caer la noche, su ira estaba desbordándose. No podía mantenerla dentro por más tiempo. No podía dormir bajo el mismo techo cargando este secreto. Tenía que confrontarla, cara a cara, forzar la verdad de sus labios. Johnny agarró su teléfono de nuevo, mirando el perfil una última vez. La sonrisa de su madre, que antes era un símbolo de calidez, ahora parecía siniestra, barata, falsa.
Era el rostro de la traición. Con las manos temblorosas, la respiración pesada y el corazón lleno de furia y desesperación, Johnny salió de su habitación esa noche sabiendo que la confrontación lo cambiaría todo para siempre. La casa estaba silenciosa esa noche, pero la mente de Johnny gritaba, su pecho se agitaba con cada respiración mientras caminaba por el estrecho pasillo, con el teléfono apretado en su puño. En la pantalla, el perfil de la escort aún brillaba como una maldición de la que no podía escapar. Cada paso hacia la cocina se sentía como adentrarse más en una pesadilla. Zoe estaba allí, tarareando suavemente, removiendo una olla de estofado en la estufa. Para ella, era solo otra noche, otro pequeño intento de mantener la normalidad. Se giró al escuchar sus pasos. Su rostro se iluminó con una cálida sonrisa. «Llegas justo a tiempo. La cena casi está lista», dijo, su voz tranquila, sin darse cuenta de la tormenta que rugía detrás de sus ojos. Pero Johnny no le devolvió la sonrisa. Su mano temblaba mientras le empujaba el teléfono. «¿Qué demonios es esto, mamá?» Su voz se quebró, llena de rabia y desesperación. La sonrisa de Zoe se desvaneció instantáneamente. Sus ojos se posaron en la pantalla y todo su cuerpo se congeló. El cucharón se deslizó de sus dedos, cayendo al suelo con un estrépito. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Su secreto, cuidadosamente oculto en las sombras, acababa de ser sacado a la luz por su propio hijo. «¿Por qué?» La voz de Johnny se elevó, temblorosa. «¿Por qué esto, mamá?» «De todas las opciones en el mundo, ¿por qué esta porquería? ¿Por qué arrastrarías nuestro nombre por el lodo así?» Las lágrimas llenaron los ojos de Zoe. Ella dio un paso hacia él, con las manos temblorosas. «Johnny, yo no quería esta vida. Después de que tu padre murió, me estaba ahogando. No podía encontrar una salida. Al principio era supervivencia y luego, sí, me volví codiciosa. Pensé que sería solo temporal. Pensé que podría protegerte de saberlo». Sus palabras salieron en un torrente roto, pero sonaban huecas, incluso para ella. El pecho de Johnny subía y bajaba, como un hombre a punto de explotar. «Protegerme, protegerme». Mis amigos ya lo saben. Carlos me envió esto. ¿Entiendes lo que significa? Ahora todos lo sabrán. Mi vida está arruinada. No solo te vendiste a ti misma, también me destruiste a mí. Su voz se quebró. Sus ojos estaban inyectados de sangre. Su rostro contorsionado con una mezcla de vergüenza y furia. Zoe sollozó más fuerte. «Por favor, Johnny, sigo siendo tu madre. No dejes que este error borre todo lo que hice por ti. Podemos detener esto, podemos olvidarlo, podemos empezar de nuevo, solo tú y yo. No dejes que esto sea el final». Ella extendió la mano hacia su brazo, desesperada por alejarlo del borde, pero Johnny se apartó, todo su cuerpo temblando, mientras su mano encontraba el cuchillo sobre la encimera de la cocina. Sus dedos se cerraron alrededor del mango, con los nudillos blancos, su respiración entrecortada. «Ya no eres mi madre», susurró con voz ronca, lágrimas corriendo por su rostro. «Ya no puedo mirarte igual. Cada vez que te vea, veré esto. Ya estoy acabado». Los ojos de Zoe se abrieron de terror al ver la hoja. Sacudió la cabeza violentamente, avanzando con las manos extendidas. «Johnny, no». «Bájalo. Podemos hablar, podemos arreglar esto». Su voz se quebró, mitad orden, mitad súplica. Pero Johnny estaba perdiendo el control. Su mente repetía el tono burlón de Carlos, la imagen del rostro de su madre, en ese sitio, el futuro que pensaba, que le esperaba ahora, desmoronándose en polvo. Se sintió acorralado, asfixiado por la vergüenza. «No puedo vivir así», gritó, su voz desgarrada. «Me quitaste todo. Mi orgullo, mi respeto, mi vida». Zoe se lanzó hacia adelante, tratando de quitarle el cuchillo de las manos. Sus cuerpos chocaron en el caos. Johnny entró en pánico, la empujó hacia atrás con toda la fuerza de un chico cegado por la ira y el miedo. El tiempo se ralentizó. El pie de Zoe se enganchó en el borde de la escalera. Sus brazos se agitaron desesperadamente. Sus ojos se abrieron de horror. Y luego cayó. El sonido de su cuerpo golpeando los escalones, rodando sin poder hacer nada, chocando contra el suelo de mármol al fondo, fue ensordecedor. Un crujido nauseabundo resonó por la casa, seguido de silencio. Johnny se quedó congelado en la parte superior de las escaleras, el cuchillo aún en su mano temblorosa. Su respiración se detuvo, sus ojos fijos en el cuerpo inerte de su madre tendido abajo, sangre brotando de su cabeza. Por un momento, no hubo nada, ni sonido, ni pensamiento, solo el peso aplastante de lo que había hecho. Luego le golpeó de repente. El cuchillo cayó de su mano, resonando contra el suelo. Sus rodillas cedieron y se desplomó, ahogándose en sollozos. «Mamá, no, no, no». «Por favor, despierta», lloró, arrastrándose por las escaleras, sacudiendo su cuerpo, rogando por un milagro. Pero los ojos de Zoe permanecieron cerrados.
Su pecho no se levantó. Ella se había ido. Los gritos de Johnny llenaron la casa, crudos, rotos y agonizantes. La mujer que le había dado la vida, que lo había criado a través de tormentas, que se había sacrificado durante años, ahora estaba muerta por sus propias manos y no había vuelta atrás. La casa estaba llena de silencio, roto solo por los sollozos de Johnny que resonaban contra las paredes. Se sentó en el suelo junto al cuerpo de Zoe, agarrando su mano, balanceándose de un lado a otro como un niño que lo había perdido todo. En ese momento, el chico de 19 años que pensaba que estaba listo para convertirse en hombre, se redujo a nada más que un hijo destrozado, ahogándose en culpa. Los minutos se arrastraban como horas. Johnny no podía moverse, no podía respirar. Sus ojos estaban fijos en el rostro sin vida de Zoe, su sangre acumulándose lentamente bajo su cabeza, manchando el suelo de mármol blanco. Susurraba su nombre una y otra vez, como si decirlo suficientes veces pudiera traerla de vuelta de la muerte. Pero la muerte es la muerte, y ninguna cantidad de súplicas podría cambiar lo que ya estaba escrito. Finalmente, temblando y empapado en sudor, Johnny se obligó a levantarse. Sus manos temblaban mientras levantaba el teléfono. Marcó a la policía con dedos que se sentían como plomo. Cuando el operador respondió, su voz se quebró en el auricular. Yo maté a mi mamá. La confesión era cruda, sin filtro y empapada de horror. En cuestión de minutos, luces rojas y azules parpadeantes atravesaron la tranquila noche. Los vecinos salieron de sus casas, reuniéndose en cercas y puertas, susurros extendiéndose como un reguero de pólvora. Para cuando los oficiales entraron a la casa, la calle estaba llena de murmullos. Es Zoe. Johnny lo hizo. ¿Cómo pudo pasar esto? Johnny no se resistió cuando le pusieron las esposas. Sus ojos estaban hinchados de llorar, su voz ronca mientras murmuraba la historia a los oficiales. Seguía repitiendo, no quise hacerlo. No quise hacerlo, pero la vista del cuerpo de su madre al pie de las escaleras decía al mundo lo contrario. La noticia se difundió rápidamente, llegando a los titulares locales por la mañana. La doble vida de una madre termina en tragedia. Hijo mata a su madre tras descubrir secreto de escort. Los titulares eran brutales, fríos, despojando de toda dignidad el nombre de Zoe. Su vida oculta, antes enterrada en secreto, ahora estaba expuesta para que toda la ciudad la consumiera. La gente susurraba su nombre con disgusto. Algunos la culpaban por sus elecciones, otros culpaban a Johnny por su ira. De cualquier manera, el apellido quedó arruinado para siempre. El juicio fue implacable. Los fiscales pintaron a Johnny como un joven violento que recurría al asesinato ante la menor provocación. Señalaron el cuchillo, la confrontación, la ira. La defensa contraatacó con igual intensidad, retratando a Johnny como un chico traumatizado, cuyo mundo se había derrumbado en una noche. Contaron al tribunal sobre la muerte de su padre, los sacrificios de su madre y la vergüenza insoportable de descubrir su vida secreta. Testigos testificaron. Carlos, pálido y conmocionado, contó al tribunal cómo encontró el perfil de Zoe en línea y se lo envió a Johnny, encendiendo sin saberlo la mecha de la tragedia. Los vecinos hablaban de Zoe como una mujer callada que escondía demasiado detrás de sus ojos. Los maestros describieron a Johnny como un chico brillante que de repente se había derrumbado bajo presión. Poco a poco, la historia se desarrolló, no como una narrativa clara de culpa e inocencia, sino como un relato desordenado y desgarrador de supervivencia fallida. Cuando Johnny finalmente habló, su voz estaba rota. Le contó al tribunal cómo planeaba sorprender a su madre con su nuevo trabajo, cómo quería ayudarla económicamente, cómo soñaba con ser su protector después de años de verla luchar. Pero en cambio, se enfrentó a la imagen de ella, vendiéndose en línea, y algo dentro de él se rompió. Admitió la rabia, la vergüenza, el momento en que tomó el cuchillo. Admitió haberla empujado y admitió que nada podría borrar esa noche. Las palabras del juez cayeron como un martillo. No fue un asesinato premeditado, pero tampoco fue inocente. Johnny fue sentenciado a años de prisión por homicidio involuntario. La sala del tribunal estaba en silencio, mientras el joven, apenas más que un niño, era llevado con cadenas. Sus ojos se detuvieron una última vez en la galería, pero no había nadie que lo mirara de vuelta. Su madre se había ido. Su padre había muerto hace mucho tiempo. Estaba completamente solo. En la prisión, Johnny cargaba el peso de sus acciones como un grillete más pesado que el acero. Las noches eran lo peor, cuando regresaba el silencio, cuando el recuerdo del grito de su madre y el sonido de su cuerpo golpeando el mármol se repetían sin cesar en su cabeza. Lloraba hasta quedarse dormido, susurrando disculpas a una mujer que ya no podía escucharlo. Afuera, el mundo seguía adelante, pero la mancha de las decisiones de Zoe y las acciones de Johnny persistía. Su historia se convirtió en una de esas tragedias susurradas que la gente usaba para advertir a otros.
de desesperación, de vergüenza, de rabia. Algunos decían que Zoe merecía su destino por elegir la avaricia sobre la dignidad. Otros decían que Johnny era la verdadera víctima, un chico aplastado por verdades que ningún hijo debería enfrentar. Pero al final no hubo ganadores. Solo una familia rota, un legado arruinado y un joven que pasaría el resto de su vida atormentado por la brutal noche en que descubrió el secreto de su madre y lo perdió todo.